Muy bien, maestra. Creo que ya estamos todos, entonces podemos empezar. Entonces, como comentamos en los exámenes que platicamos la vez pasada, en uno de los ejemplos, la compañera pues propuso el aprovechamiento de una molécula producida por el microorganismo, pero pues falta esta parte de y ahora cómo obtengo esa molécula, o si lo que me interesa es la biomasa o requiero este pues destruir la célula para obtener lo que me interesa, pues cómo lo puedo hacer. Entonces ahorita vamos a hacer una bueno, vamos a revisar algunas estrategias, algunas técnicas y que están en su, bueno, ya se los puse ahorita en la unidad 5 de bioseparaciones. Ahí están las técnicas que vamos a ver. Déjenme les comparto mi pantalla. ¿Ya están viendo mi presentación? Sí, ya. Ya. Sí. Sí, maestra. Bien. Entonces, después de esta presentación, ustedes van a hacer un cuadro comparativo de estas técnicas con su fundamento y aplicación, poniendo ejemplos reales, o sea, van a poner las referencias de los artículos de un ejemplo real donde hayan utilizado alguno de esas técnicas para hacer la separación de un producto y pues explicar cuál fue el objetivo o para qué lo utilizaron. No es explicar todo el artículo, solamente esta parte de para qué lo utilizaron. ¿De acuerdo? Sí, maestra, está bien, gracias. Muy bien. Entonces, la primera técnica, bueno, en general, pues las técnicas de separación, dependiendo del sistema, qué es lo que nos interesa, si lo que es el experimento implica la producción de biomasa, pues ya saben cómo se puede establecer un bioreactor con las condiciones óptimas para la producción de incrementar la biomasa del microorganismo, pero después se tiene que utilizar, cómo se va a utilizar ese microorganismo. Entonces, dependiendo de cuál es el objetivo de la producción, si lo que nos interesa es, a lo mejor son microalgas y pues nos interesan sus ácidos grasos, entonces pues tenemos que destruir la microalga. Entonces hay que cosecharla, a esto le llamamos cosecha cuando tenemos la biomasa que se produjo y pues lleva una serie de pasos como el limpiarlos, el procesar las células y pues si se tienen que romper para poder obtener los ácidos grasos. En otros casos, como el caso de la producción de la cerveza, el vino, pues no es necesario, se elimina el microorganismo para que no quede en el producto, para tener un control de y esto pues simplemente se puede separar y obtener lo que nos interesa es el medio que se produjo, ¿no? Y bueno, en otros casos nos interesan los metabolitos que libera al medio. Entonces ahí se tiene que separar el medio de la biomasa y hacer la extracción del metabolito dentro de este. Entonces, pues dependiendo del objetivo, dependiendo del sistema, se requiere una técnica de separación para la cosecha, para de la biomasa o del compuesto que se produjo. Y obviamente cuando se evalúa cómo va a ser la separación desde la fase experimental, cuando tienes tu tubo, tu matraz, pues es mucho más fácil, ¿no? Pues aquí nada más con un filtro pequeño, con un filtro de un poro muy pequeño, pero pues si tienes que pensar que si ese va a ser tu método de separación, pues lo tienes que llevar a una planta piloto y después a nivel industrial, dependiendo nuevamente el sistema, la aplicación. Entonces, pues hay que buscar desde la fase experimental un método de separación pues que pueda ser escalable, si no, pues después no vas a tener forma de obtener lo que se quiere o va a ser muy, muy caro, ¿no? Entonces hay que buscar una forma eficiente desde la fase experimental, por más simple y sencillo que se parezca. Entonces, pues la intención es separar lo que nos interesa. Esta es una tabla de las técnicas más comunes de separación, en el que tenemos la filtración, que es el caso de la diálisis y de la filtración en gel, donde los solutos o lo que se quiere separar se va a separar por su tamaño y forma, ¿sí? En el caso de la diálisis se utiliza una membrana semipermeable
con el solvente agua, y en el gel pues va a ser un gel hidratado, donde puede ser un solvente acuoso. En la cromatografía tenemos diferentes métodos. Uno, la de absorción, donde se utiliza un absorbente inorgánico y el solvente normalmente es no polar. En la de partición, donde es por solubilidad, se utiliza un soporte inerte, donde puede haber una mezcla de una solvente polar y uno no polar. Y en la de intercambio iónico, pues las propiedades que se van a aprovechar es la ionización. Entonces se va a hacer una matriz con grupos ionizados en un amortiguador acuoso. Después las técnicas de electroforesis, que ya implican a ponerla un campo eléctrico para la separación de las moléculas, pues se van a separar por carga eléctrica. Y en la de acetato de celulosa requiere un soporte inerte en un amortiguador acuoso, y en gel de ácido agarosa o de poliacrilamida es un soporte inerte pero poroso y con un amortiguador acuoso. Entonces, como menciona, la diálisis entra dentro de la filtración. ¿Qué es la filtración? La filtración va a ser el paso de la sustancia a través de una membrana que permite el paso nada más a determinado tamaño de molécula. Entonces vamos a tener aquí niveles de filtración dependiendo del tamaño del poro en la membrana, ¿sí? Entre más pequeña, pues obviamente va a dejar pasar moléculas mucho más pequeñas, y va a retener a las de mayor tamaño. ¿Okay? Entonces los sistemas para filtración pues pueden ser muy sencillos, desde los matraces con la membrana. Estas membranas que están en medio son unos filtros especiales que hay de diferente poro, creo que desde una micra, y pues ayudan a hacer pasar por presión el líquido para que se filtre lo que deseamos. Se utiliza inclusive a veces para esterilizar agua, bueno, para eliminar cualquier molécula ahí de microorganismos, de lo que sea en agua, antes de esterilizar por calentamiento. Y existen estas membranas ya fabricadas, perdón, que se colocan en este matraz, y pues que van a hacer la retención ahí en la columna, dejando pasar el líquido. Entonces, en estas membranas a veces también se utilizan moléculas que son afines a lo que nosotros queremos obtener. Entonces, se hace pasar el líquido y por afinidad se filtra lo que no queremos, se filtra la parte acuosa y se quedan pegadas a la membrana lo que nos interesa. Pues aquí tenemos también el embudo del típico papel filtro, y a través del cual pasa la molécula. Entonces, aquí también hay que tomar en cuenta cuál es la parte que nos interesa. Dependiendo de la mezcla, si las moléculas más grandes que queden en el papel filtro, o moléculas pequeñas que logran atravesar y que van a quedar más limpio, pero que quedan en el líquido, en la parte acuosa, ¿no? También hay, como en el caso aquí de las membranas con moléculas por afinidad, perlas, como en este caso, que ayudan a que se pegue o se adhiera a estas perlas lo que nos interesa, y las nanopartículas, que también nos ayudan a hacer la separación, pero por afinidad, lo que nos interesa se acerca o se pega más a estas partículas, y lo demás es eliminado. Entonces, como les decía, dependiendo del tamaño del poro del filtro, pues vamos a obtener diferentes niveles de filtración, ¿verdad? Entonces, primero tenemos la de materia en suspensión, sólidos moleculares de gran tamaño y bacterias, que son los primeros que se eliminan cuando un poro de filtro pequeño. Después, macromoléculas de materia coloidal, virus, proteínas y pectinas. En más pequeño, moléculas de pequeño tamaño, iones polivalentes, y finalmente sales y solutos de bajo peso molecular. ¿Sí? Entonces, eso serían la diferencia entre microfiltración, ultrafiltración y nanofiltración, ¿sí? Como podemos ver en la imagen.
Entonces, como les comentaba, la diálisis es un tipo de filtración, ¿ok? Donde se hace pasar el, por la membrana, a través de una membrana, para limpiar la sangre. Es un proceso muy, pues muy complicado y muy invasivo para las personas que se requieren que se les realice, pero pues es necesario cuando sus funciones renales no son llevadas a cabo correctamente. Entonces, de esta manera les ayuda a limpiar, eliminar los componentes que no debieran, que se están acumulando ahí en su sangre y pues eliminarlo de la orina. Otra forma de separación es la centrifugación, donde con la fuerza centrífuga se van a separar las moléculas. Entonces, lo primero que va a irse al fondo van a ser moléculas de mayor tamaño, ¿sí? Entonces, si podemos hacer, o si se hace una centrifugación de diferentes velocidades, pues podemos utilizar esta herramienta para separar las moléculas por tamaños. Entonces, en una primera centrifugación, como más velocidad más baja, e inclusive también puede manejarse temperatura, pues va a hacer que las moléculas más grandes sean las primeras en bajar. Se pueden eliminar y volver a centrifugar un poco más fuerte, a mayor revolución, para ir separando las moléculas, ¿sí? Entonces, esto se hace un gradiente para ir separando por densidad de esas moléculas. Una de las técnicas, como mencionábamos, sería cuando necesitas que la célula pues se destruya para obtener lo que necesites, porque no lo libera al medio, porque requieres, en el caso, por ejemplo, de las microalgas, pues requieres la membrana, entonces pues a fuercita se va a romper la célula. Entonces hay diferentes técnicas de rompimiento que son las mecánicas y las no mecánicas, dependiendo obviamente de cómo se va a aprovechar la biomasa y del tipo de célula. En las mecánicas tenemos homogenizadores, prensa francesa, ultrasonido, este es como el sonicador, el molino de perlas, congelación, criofraccionamiento, que implica primero congelar y después romper la célula, el mortero, agitación con abrasivos y los microfluidizadores. Y en el caso de los no mecánicos está la lisis celular, los enzimas, los químicos, que serían detergentes o disolventes, físicos como el choque osmótico, tratamiento alcalino, termalización y permeabilización, ¿sí? Entonces, estas son diferentes técnicas que dependiendo del tipo celular, pues se va a seleccionar la más indicada. Entonces, aquí vemos en las imágenes un disruptor celular, esta maquinota para tener el rompimiento de células a mayor tamaño, y aquí a la derecha está el homogenizador este pequeño como más a nivel laboratorio, y ya este grande ya es más a nivel industrial. Para separar líquido, pues se requieren identificar las diferencias las características diferenciales que tengan estos líquidos para poderlos separar. Y una de estas es por densidad, como si separan agua y aceite, por punto de ebullición y volatilidad. Entonces, si por ejemplo tienen una mezcla ahí, donde pues no se ve los líquidos, pues tienen que identificar el punto de ebullición para al momento de aplicar calor, el que tenga el menor punto de ebullición se evapore primero y pues logre separarse del anterior. Y a través de un condensador se pueda recuperar este líquido al enfriarse. La cromatografía, donde, bueno, vamos a tener una fase estacionaria que puede ser como el gel de sílica, adherida a una superficie sólida que se va a estar inmersa verticalmente en una fase inmóvil. Entonces, la muestra compleja va a atravesar por la fase móvil y como las moléculas que la componen, las sustancias que lo componen, tienen diferente solubilidad o coeficiente de partición, pues van a ir atravesando o subiendo la fase estacionaria a diferentes velocidades. Entonces, esto van a dar una retención diferencial sobre la fase estacionaria y así las vamos a poder
observar, separar. Pero también las propiedades iónicas, o se pueden dar esta separación por carga iónica de las moléculas en una columna, obviamente con una matriz, donde se tengan esta carga iónica, o son columnas especiales, y dependiendo de la propiedad de lo que queremos separar, pues vemos qué tipo de iones o qué tipo de carga vamos a seleccionar en la columna. En el caso de portamaños, pues se hace pasar por o se utiliza este mismo principio de la filtración por el gel, donde hay una matriz porosa por donde atraviesan las moléculas, y estas pues van a atravesar y se van a separar en el gel dependiendo del tamaño. Obviamente las más grandes pues van a quedar abajo antes que las más pequeñas. En la de afinidad se utilizan mucho la inmunodetección, ya que es una gran ventaja el desarrollar anticuerpos, porque estos tienen una parte que es la parte que identifica al antígeno y que puede ser altamente afín, altamente específica hacia un determinado antígeno, ¿sí? Y se pueden generar los anticuerpos con un determinado patrón para que reconozcan determinados patrones y se unan a y de esta manera pues nos ayudan a separarlo. Entonces hay dos formas. En esta se están viendo como en la de abajo, cómo se separan en la columna por unión con el antígeno, pero también puede generarse una matriz o una fase sólida donde estén adheridos los anticuerpos, y en esta se va a unir la molécula que utilizamos, que necesitamos. En la cromatografía líquida, pues se hace pasar, ya es este diseño por el que se hace pasar por una columna, que es conocida como la HPLC, y se va a detectar la presencia de lo que necesitamos, se puede cuantificar y se puede separar de una manera más eficiente, ya es un grado más puro de separación. Y bueno, también depende del grado de retención por la naturaleza del mismo compuesto, la composición de la fase estacionaria y de la fase móvil. Entonces, si yo tengo, aquí está lo padre, es que si ustedes tienen una determinada muestra, que ustedes ya saben las propiedades de esta, pueden mandar pedir o se compra la columna específica para su muestra. E inclusive hay por ahí empresas donde la columna la pueden personalizar dependiendo de lo que ustedes desean obtener. Entonces, hay cromatografía en fase normal, donde la fase estacionaria es polar y la fase móvil apolar. La inversa, donde la fase estacionaria es apolar y la fase móvil va a ser la de polaridad moderada. Y columnas de afinidad, donde se pueden hacer por iones, no sé, dependiendo de su muestra, se va a generar esta columna y esto pues les va a ayudar a separar. E inclusive en muestras complejas, pues por la diferente afinidad que tengan cada uno de los compuestos a la columna, la diferente polaridad, la diferente carga, pues va a haber moléculas que se unan primero a la columna y las demás pasen. Entonces de esta manera las pueden separar, o sea, no nada más separar su compuesto de la fase líquida, de la fase móvil, del solvente, sino también pues separarlo de otros compuestos que estén en su mezcla. En el caso de la electroforesis se aplica una carga que va a generar pues un campo eléctrico donde vamos a tener de un lado la carga negativa, del otro lado la carga positiva, y las moléculas van a correr a través de este gel, el cual es en el caso de los geles de agarosa y de poliacrilamida, se hace como una matriz, una red porosa, y pues entre más concentrado está, esta es una de las ventajas de la electroforesis, que puedes elegir la concentración de tu gel para de esta manera obtener poros más pequeños o más grandes dependiendo de la molécula que quieres atravesar.
Pues si, por ejemplo, quieres atravesar una proteína, pues vas a tener poros más grandes que si fuera a lo mejor un fragmento de amplificación de DNA, ¿no? Ese va a ser mucho más pequeño, vas a necesitar un gel mucho más concentrado. Y bueno, se aprovecha aquí que en el caso del ADN, pues la carga es negativa, entonces pues va a moverse fácilmente en el gel. Y en el caso de las proteínas, pues van a tener una carga neta que también pues les puede ayudar a moverse en el gel o que les va a hacer correr de diferente manera. También en estos casos para proteínas se utiliza la desnaturalización primero, porque acuérdense que pues la proteína tiene una forma tridimensional y pues todo eso afecta en cómo va a correr a través del gel. Entonces, si primero se desnaturaliza, pues vamos a tener la secuencia de aminoácidos abierta y bueno, va a atravesar de manera diferencial a que si estuviera en su estructura tridimensional. Entonces, la ventaja aquí de la electroforesis es que al generar este campo, también lleva esta fase, este gel, se atraviesan en la matriz y se van a ir separando las moléculas por tamaño o por características específicas como la forma, como les menciono, o la carga, que nos ayuden a diferenciar estas moléculas. Pero normalmente lo primero por lo que se van a separar es por tamaño. Entonces vamos a tener las moléculas más pequeñas que otra vez van a correr más rápido en el gel y también otra ventaja aquí es que si tenemos ya una muestra combinada de moléculas que ya tienen su tamaño establecido, que conocemos como escalera, al ponerla en el gel y correrla junto con las muestras que nos interesan, pues vas a poder tener una referencia de tamaño para poder más o menos inferir o más o menos tener una idea del tamaño de tus moléculas, si es que no lo conoces. ¿Sí? Si es que lo conoces, pues entonces esto nos va a ayudar a que a encontrar justo el tamaño que nos interesa. Entonces, si tenías una muestra ahí compleja o si tenías productos no específicos, productos inespecíficos, pues ahí vas a poder diferenciar y encontrar cuál es el producto que tú andabas buscando. Y otra característica aquí en la electroforesis, pues nos ayuda también a ver un tanto el grado de pureza o contaminación que puede haber en una muestra. Por ejemplo, si aislamos ADN, pues al correrlo aquí en la electroforesis, pues podemos separar las fracciones que estaban ahí contaminantes. Y de esa manera pues se corta el fragmento de gel y vuelves a obtener esa muestra, pero ya sin todo lo demás, más pura, y ya mediante el proceso de purificación pues eliminas el gel. Pues aquí está lo que le comentaba de los diferentes tamaños y cómo lo corren en el gel de policrilamida, y aquí lo están asociando a la ultracentrifugación. Entonces, por la separación de las moléculas, pues entre más grandes se separan más rápido y las vamos a ver diferenciadas también aquí en el gel de la electroforesis. Y finalmente, esto fue rápido la cristalización y el secado, en el que, bueno, en la cristalización de los objetivos es pues, obtener estos cristales que van a ser sólidos con una forma más ordenada, no tan amorfa, a diferencia que si fuera solo una precipitación, que es rápida y que los solutos pues pueden ser amorfos. Aquí pues se van a generar los cristales, va a ser el proceso un poco más lento, entre más lento pues mejor se forman los cristales y más puro. Entonces, esto se puede hacer eliminando el solvente, adicionando otro solvente con el que se pueda, que no sea admisible en el solvente anterior o que sea afín a lo que queremos separar para que se formen los cristales. Por sonificación, en la sonificación, pues al meter la onda de sonido, se generan burbujas que se rompen y eso ayuda a la formación del
que se compacten o que se junten las moléculas para formar el cristal, o por deposición de vapor sobre superficies frías. Y bueno, va a haber de aquí va a depender mucho la temperatura de la molécula a la cual se va a cristalizar. Entonces vamos a tener dos etapas. Primero la nucleación, en donde las moléculas se van a acercar por interacciones iónicas o por fuerzas de Van der Waals, y para el asentamiento del primer grupo de partículas que van a formar como la raíz o el núcleo, por eso se le llama nucleación, de la molécula, del cristal. Y esto puede romperse y volverse a hacer y romperse y volverse a hacer hasta que quede un núcleo estable y cristalino, a partir del cual se van a empezar a pegar las moléculas ya en el crecimiento y va a ir creciendo de una determinada manera el núcleo. Entonces, por ejemplo, si se genera un hexágono al principio en el núcleo, pues se va a seguir creciendo de manera hexagonal los cristales, ¿sí? Así se va a formar el cristal. Y entre más, si es en cuestión de temperatura, pues tienes que saber la velocidad en la que se baja la temperatura, o si se hace un choque rápido de cambio de temperatura a frío para la generación de los cristales, o si va a ser más paulatino, dependiendo el grado de pureza que quieras obtener, dependiendo la molécula, las propiedades de la misma y el tamaño de los cristales. A lo mejor a veces si es muy rápido, se forman muchos cristales, pero pequeños, y más lento, pues se puede formar un cristal más grande, dependiendo cómo se quiera generar el proceso. Y en el caso de secado, pues la idea es eliminar la humedad. Entonces va a haber una transferencia de masa entre el gas y el sólido, donde la humedad del sólido pues se transfiere por evaporación a la fase gaseosa y eliminamos el líquido de nuestra muestra. Pues prácticamente, bueno, esas son las más utilizadas. Entonces ahorita van a hacer un cuadro comparativo con estas técnicas, poner su fundamento, que ya lo platicamos, y sobre todo una aplicación, un ejemplo de un artículo, de un estudio, donde hayan utilizado cada uno de estos tipos de técnicas. Serían, bueno, la filtración, diálisis, centrifugación, rompimiento celular, separación líquido-líquido, cromatografía de intercambio iónico, de exclusión por tamaños, de afinidad, la HPLC, electroforesis, cristalización y secado. ¿Okay? En el caso bueno, en cada uno de los casos, acuérdense que lo tienen que ligar, o el ejemplo tiene que estar ligado a la aplicación biotecnológica. Es decir, la separación de un compuesto de algo para su aprovechamiento o para, para poder tener la muestra o lo que se deseaba en esa aplicación biotecnológica. Porque, por ejemplo, pues electroforesis van a encontrar muchos que utilizan electroforesis para separar proteínas, para separar ADN, para identificar a lo mejor amplificación, etcétera. Y tan solo para la prueba COVID, para la identificación, pues ahí está la electroforesis. Pero pues no es ese un aprovechamiento biotecnológico per se, no lo van a aprovechar para algo, para la industria, para producir algo, ¿sí? Entonces ustedes busquen un ejemplo donde se utilice, pero para el aprovechamiento industrial de lo que se está produciendo, que es lo que hemos estado viendo aquí, o sea, como parte de un sistema de producción. ¿Sí? ¿Les queda claro eso? Sí, maestra, sí está claro. ¿En individual o en equipo, más? Ay, esa es una buena pregunta. Es que sí son varias, maestra. Es que lo pensé en individual porque para que a todos les quede claro, pero sí son muchas. ¿Lo quiere para ahorita hasta las 11? Sí. Ay, entonces tiene equipo, maestro, por fin. Es que si no vamos a buscar información, pues a la ahí se va y pues no se trata de eso. Tiene que ser como que pues la conciencia. Entonces, pues
Bueno, está bien. Entonces, que sea en equipo, pero con el compromiso de que todos van a leer el ejemplo que todos encuentren, o sea, que van a leer su trabajo completo. Porque lo que yo quiero es que vean ejemplos de todas. O sea, que todos estén conscientes de del uso de todas estas técnicas. Entonces, por equipo, organícense, para que hagan cada quien una. Bueno, ya se los reparten, pero pues después checan todos, el trabajo, ¿sale? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, entonces, como es en equipo, ¿les parece media hora para hacerlo? Ay, no, maestra. O ya de aquí hasta el final de la clase. Hasta las No, hasta las 11. 11 estamos. Híjole. Bueno, entonces ya dejo de grabar entonces. Maestra, Dime.